Los exámenes finales uno cada 3 días. O sea que... ¿Uno cada 3 días? Vais peor que va a nosotros. ser. No, yo creo que sí que vamos, pero mucho peor. ¿Qué tal el civil? El civil, no me preguntes por él, que vamos, no sé, vamos. Bueno, hay de todo. Naturalmente hay un proceso de descentralización de la poesía. La poesía sale de Madrid, sale del Café Gijón y aparece en las aldeas más escondidas, en los pueblos, en las ciudades, en las provincias, ¿no? Hay momentos en el que las provincias tienen la voz cantante en las revistas literarias, como puede ocurrir con la revista Espadaña de León, incluso la revista Claraboya, que más tarde, en los años 60 finales, aparece, ¿no? La revista sale de Madrid. Hay una actividad artística que comienza a ser cada vez más frecuente, la pintada. Con este término, que quizá no sea muy académico, el arte se ha lanzado a la calle y ha tomado posesión de ella. Creo que este libro puede servir de base para que posteriormente gente más especializada en diversos temas pues estudie precisamente esos modelos. Los antropólogos, los sociólogos, incluso pues, los economistas, creo que deben de estudiar por qué se repiten ciertos modelos en ciertas zonas y cómo ha funcionado ciertos tipos de manifestaciones sobrenaturales, vamos a llamarlas así. La crítica debe comenzar por informar. Informar de qué clase de obra, quién es el autor, quién es no sé qué tendencia tiene la obra, y luego diluir al final a lo largo de todo el comentario, pues no sé, las virtudes o los defectos de aquella obra. Desde hoy, Encuentros con las Artes y las Letras cambia su formato. Reduce sus páginas, su tiempo. Desde hoy, Encuentros con las Artes y las Letras tendrá una duración de 60 minutos. El contenido, el temario de Encuentros con las Artes y las Letras sigue siendo el mismo como es natural. El estilo, el ritmo, el aire tendrán que adaptarse a esos 60 minutos. La cadencia ha de ser necesariamente más rápida, por ejemplo. Habrá que prescindir de cosas interesantes pero secundarias, quizás. Habrá que entrar directamente en materia. Las mesas redondas no podrán ser tan multitudinarias, por decirlo así, como algunas hasta ahora. Por ejemplo, las celebradas bajo el título de Encuentros para una política cultural, o los coloquios sobre Cerdá, o el libro de bolsillo. Sin embargo, este cambio de tiempo va a suponernos un cierto tiempo de rodaje, el mismo que tuvimos en el mes de mayo para los 90 minutos, no solo por la falta de costumbre o por la costumbre adquirida durante estos 5 meses, sino y sobre todo, porque tenemos espacios grabados que hemos de modificar en lo posible para encajarlos en los nuevos módulos que, como es natural, no pueden ser alterados más allá de su propia estructura. Por ejemplo, es fácil ofrecerles una de las 3 canciones grabadas por Rosa León, pero es difícil, muy difícil, quitar una sola coma de la entrevista que mantuvimos con ella y que duró algo más de 10 minutos. Pedimos, pues, disculpas a ustedes por los desajustes que puedan producirse en los próximos 3 o 4 números. Y sobre todo pedimos disculpas a los autores interesados, entrevistados o invitados a mesas redondas o coloquios. A aquellos que no van a ver completa su participación. A estos protagonistas les prometemos formalmente respetar totalmente la sustancia y lo fundamental de sus intervenciones. Hoy mismo, el último espacio titulado Limitaciones y función de la crítica teatral
se ha visto reducido a la mitad. Esperamos ponernos al día en ritmo y grabaciones rápidamente. También las tesis doctorales tienen su espacio en encuentros con las artes y las letras. No se puede pasar por alto la labor callada y constante de los universitarios que acceden al grado de doctor. Algunas de estas tesis serán editadas y serán tema de polémica, de comentarios quizás. Una de estas tesis, la presentada en 1974 en la Facultad de Letras de Granada y que valió a su autora, Fanny Rubio, el grado de doctor, ha sido editada por Turner y hoy ocupa un espacio en encuentros con las artes y las letras. ¿Dónde se Sin encuentran crearlo. estas revistas? ¿En las bibliotecas, en los kioscos, en posesión de sus autores? Bueno, hay una gran dificultad para localizarlas, ¿no? Yo me he pasado los 3 años de realización de mi trabajo recorriendo con un coche todas las provincias, porque realmente hay una desatención casi total de las bibliotecas oficiales por este tipo de empresas. ¿Tú crees que hay revistas que no has conseguido localizar? Bueno, naturalmente, este trabajo que yo he realizado tenía que haber sido un trabajo realizado por un equipo de críticos, un equipo de estudiosos de la materia. Para mí ha sido realmente imposible localizar todos los números de todas las colecciones poéticas de revistas que existen en España. 300 revistas es una cifra que casi da vértigo. ¿Qué significa, en tu opinión, este fenómeno de proliferación? Bueno, es muy discutible el que surjan con esa proliferación las revistas en la posguerra española, precisamente en la posguerra. Naturalmente, pues hay quienes piensan que, siguiendo la consigna de Juan Aparicio, la estafeta literaria, había que inventar la vida literaria si no existía. Entonces, por una parte, esto surge de un vacío total en la posguerra, de vida cultural, de una marginación de los poetas, de un cierre de fronteras, de una situación de autarquía que vive el país, y entonces, naturalmente, los núcleos de poetas, de amigos, de provincias, se reúnen y sustituyen con la revista pues una serie de insuficiencias básicas que existen en España en este tiempo. Buena parte de los grandes poetas estaban durante este periodo en el exilio. ¿Había también revistas españolas fuera de España? Naturalmente que había revistas. La vida literaria, la real vida literaria, se continúa en el exilio. En Sudamérica, en Buenos Aires concretamente, en México, en Montevideo, se publican pues, revistas gallegas, vascas, catalanas, Vieiros, Eufonía, son las revistas gallegas, Cuadernes del exili de Cataluña, Salot, también son revistas catalanas, naturalmente Litoral, la antigua revista malagueña de preguerra, de Prados y de Alto Laguirre, en fin, un sinnúmero de revistas que absorben la producción poética de los poetas exiliados. Naturalmente la generación del 27, exceptuando el trío de Alexandre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, está en el exilio, ¿no? Cernuda, Prados, Alto Laguirre. Otros poetas estaban, en cambio, en la cárcel. Pienso, por ejemplo, en Miguel Hernández, en José Luis Gallego, en Marcos Sana, en Germán Bleiber. ¿Colaboraban desde la cárcel estos poetas? Existía una revista, Redención, creada el 1 de abril de 1939 para redimir las penas por el trabajo, las penas de cárcel. Hubo poetas que se negaron a colaborar. De ellos, pues naturalmente, Marcos Sana, José Luis Gallego, Miguel Hernández, ahí en esa revista están ausentes, ¿no? Sin embargo, he encontrado algún poema de Germán Bleiber, naturalmente un poema digno, cosa que no ocurre con el resto de los versificadores de aquellas páginas. Otro poeta de cárcel, no hay que olvidarlo, Carlos Álvarez, pues también ha estado ausente de esta revista. Poetas de cárcel ha habido muchos, la poesía y la cárcel han estado juntas en la posguerra, ¿no? Desde Cervantes, no solo en la Y posguerra. entonces, pues hay muchos testigos en los años 50, los autores del boletín del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, en fin, todo aquel bullicio intelectual estudiantil
partir de la muerte de Ortega, que fue cuando, en fin, se sintetizaron ciertas ambiciones de tipo literario y extraliterario de la juventud, pues naturalmente han tenido su reflejo en la cárcel. Desde el punto de vista geográfico, ¿dónde se ubican preferentemente estas revistas? ¿En Madrid o en provincias, en las grandes ciudades o incluso también en los pueblos, en las aldeas? Bueno, hay de todo. Naturalmente hay un proceso de descentralización de la poesía. La poesía sale de Madrid, sale del Café Gijón y aparece en las aldeas más escondidas, en los pueblos, en las ciudades, en las provincias, ¿no? Hay momentos en el que las provincias tienen la voz cantante en las revistas literarias, como puede ocurrir con la revista Espadaña de León, incluso la revista Claraboya, que más tarde, en los años 60 finales, aparece, ¿no? La revista sale de Madrid. También pues, hay revistas literarias pues, en pueblos como Tomelloso, como La Adrada, como Jerez, como Arcos de la Frontera, en fin, un sinnúmero de proliferaciones en las provincias y en los pueblos. En cambio, por lo que se refiere a la extracción social de sus autores, ¿en qué zonas de la sociedad surgen estas revistas? ¿En la universidad, en la cultura oficial, en la cultura privada, en la vida bohemia, incluso en el proletariado? ¿Dónde? Bueno, hay excepciones, naturalmente, pero en general la poesía surge de la pequeña burguesía, ¿no? De núcleos descontentos de la pequeña burguesía que no tienen una participación efectiva en la vida de las ciudades. Y entonces la revista poética es un sustitutivo, es una forma de participación, la única forma de participación de estos núcleos de la pequeña burguesía en la vida real. En tu libro tú distingues varias épocas en la historia de la aparición de estas revistas. ¿Cuáles son exactamente? Bueno, no se puede ser muy esquemático a la hora de la clasificación porque hay, en fin, algunos retrocesos y algunos avances, pero en general en la década de los años 40, a partir de 1939 aproximadamente hasta 1950, pues hay un reflejo del esquematismo religioso y político que funcionaba en todas las manifestaciones culturales españolas, ¿no? Y no solo culturales. Entonces, naturalmente, los caminos intimista, estetizante, religioso, pues están muy, promocionados casi oficialmente en las páginas de las revistas. Luego, a partir de los años 50, pues naturalmente se van rompiendo ciertos tabús expresivos y entonces las revistas tienden hacia el realismo, se rehumaniza la poesía, ¿no? Y entonces aparecen ciertas polémicas ya, ciertas defensas de la poesía social en las revistas poéticas. Luego, en los años 60, hay una especie de agotamiento de la moda social, no porque la poesía realista se haya desprestigiado, sino porque los poetas sociales se extienden, incluso se enmascaran de poetas sociales y el peso de la moda social termina en estos años, ¿no? Entonces el post-surrealismo aparece como síntesis, como compensación de este tipo de agotamiento y enriquece de nuevo las revistas poéticas. Tú acabas de hablar de post-surrealismo. En estas revistas, a lo largo de todos los años que tú tratas, ¿predomina la tradición o predomina la vanguardia? Bueno, yo creo que la vanguardia está en minoría en esta producción poética. Existen naturalmente ciertos focos vanguardistas, como son Aragón, como son Canarias, como ocurre en Ciudad Real o en Guadalajara o en el mismo Madrid, cuando se publica desde la revista Postismo hasta las revistas aragonesas, Orejudín y Despachos Literarios. El postismo fue un fenómeno muy interesante, ¿nos puedes hablar un poco de él? Bueno, el postismo fue un alarido, una especie de alarido que respondía a las exigencias de una juventud, un poco a unos jóvenes enfants terribles que naturalmente querían manifestar su disconformidad de esta manera. Pero fue casi un juego, tampoco tuvo tiempo de evolucionarse esa tendencia porque se agotó rápidamente. ¿En qué medida se apreciaba la influencia de las grandes figuras de la poesía anterior, de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, de Lorca, en estas revistas? Bueno, naturalmente las generaciones tuvieron que inventarse los maestros, tuvieron que intuirlos. Ocurre que Juan Ramón Jiménez, pues, por su carácter de poeta puro, ¿no? Pues llegó más fácilmente a las manos de los jóvenes poetas. Antonio Machado también, porque fue un poeta reivindicado desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Y vamos, desde la revista Escorial hasta la revista más progresista, ¿no? Y naturalmente la generación del 27 fue apareciendo lentamente. En Andalucía la presencia de Federico García Lorca es casi constante, ese recuerdo manchado por la muerte, ¿no?
la presencia de Cernuda en revistas valencianas, por ejemplo, como La Caña Gris, en fin, la presencia de los otros miembros de la generación del 27 y los que estaban dentro, naturalmente Alexandre, que está presente en casi todas las revistas, y Damaso Alonso. Al terminar los años 50 se le hizo un homenaje muy sonado a Antonio Machado en Collioure, que era donde había muerto, en Francia. ¿Influyó mucho este homenaje en el fenómeno de las revistas poéticas? Bueno, yo pienso que influyó en la generación de los años 50, incluso en la segunda generación de los años 50, los jóvenes del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, ¿no? Intelectuales nacidos en la universidad que aparecieron junto con el movimiento estudiantil a defender una serie de presupuestos literarios y extraliterarios, ¿no? En el seno de la cultura española ha existido siempre una polémica respecto a si la proliferación de revistas poéticas era síntoma de buena salud poética o de mala salud. Por ejemplo, José Luis Cano sostenía, o Alexandre o Ramón de García Sol sostenían que era síntoma de buena salud, y otros poetas como Cernuda o Max Aub sostenían lo contrario. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo estoy con los dos en el sentido de que naturalmente el que proliferaran revistas literarias y el que un equipo de poetas estuviesen casi constantemente en estas revistas se prestaba a que estos autores realizaran versos intercambiables, que podían ser lo mismo de unos que de otros, porque la cosa ya se había convertido casi en tópico en las maneras de escribir de estos años. En ese sentido estoy con Cernuda, que habla de los polizontes literarios. Pero naturalmente esto no solo se debe de considerar mirándolo desde el punto de vista individual, del genio poético que aparece, que asoma con una obra maestra a una revista. Yo pienso que el fenómeno es mucho más interesante. El fenómeno es que en un lugar determinado de un país como España, en la posguerra española, y partiendo de la iniciativa de unos señores muy concretos, aparece una empresa colectiva, una revista literaria. Ese fenómeno, visto como fenómeno sociológico, como algo que significa el canalizar unas energías muy dispersas de una juventud totalmente en el vacío, yo pienso que es un fenómeno muy interesante a considerar. Hay una actividad artística que comienza a ser cada vez más frecuente, la pintada. Con este término, que quizá no sea muy académico, el arte se ha lanzado a la calle y ha tomado posesión de ella. Los murales así realizados no cumplen una mera labor decorativa, sino que sirven para exponer problemas y aspiraciones de los lugares en que se realizan. Uno de los puntos iniciales de esta actividad fue el barrio madrileño de Portugalete, enclavado en las proximidades de Ciudad Lineal. Acosados por el peligro de una especulación inmobiliaria, los vecinos consiguieron atraer la atención sobre su problema con la colaboración de artistas plásticos y entusiastas espontáneos. Un año después, en las fiestas del barrio, se procedió a restaurar los antiguos murales y a confeccionar otros nuevos. Junto a esto, hubo una serie de actividades como una feria de artesanía popular instalada en estos tornos realizados por el arquitecto Prat Abdul, inspirándose en las jaimas saharauis. Uno de los promotores de este acontecimiento, Arcadio Blasco, nos habla. Esto forma parte un poco de esta propuesta, este reto que aceptamos los artistas de popularizar el arte, de que el arte esté al alcance de todos y de que todos se sientan artistas, creadores y formar parte todos de una misma sociedad no clasista. ¿Cómo surgió esta iniciativa concretamente en el barrio de Portugalete? Pues surgió por estas dos vertientes. Por un lado, al ser yo residente en el barrio, naturalmente estoy afectado por los problemas que afectan al propio barrio. Por otro lado, como artista, me afectan los problemas que afectan a los artistas.
Ricardo Barahona, ¿cómo fue tu aportación a los murales de Portugalete? Bueno, en principio, uniéndome a la problemática del barrio, mi colaboración a las pintadas, quizá el mural no dice nada a la problemática misma del barrio, ¿no? Pero aporté un mural haciendo alusión a la obra de Lorca, a la obra de García Lorca, que nunca estaba plasmado, nunca se plasmó la obra pictórica o el trasplante, digamos, de la literatura a la obra pictórica. Entonces mi aportación a este mural del prendimiento de Antonito del Camborio fue un mural más, como los compañeros que hicieron aquí en este barrio. José Ramón Poblador, escultor y pintor, participó en estas pintadas de Portugalete. ¿Cómo te planteaste tu intervención? Bueno, en principio me enteré de toda la problemática de este barrio y lo que quise hacer fue una cosa que no fuera muy violenta ni muy dura, y entonces me planteé, como ves, un poco de contar la alegría de esta gente dentro del problema suyo, que estaban dentro de la ciudad, pero pues, aún todavía tenían su campo alrededor, un campo que, como ya ves, continúa estando igual, lleno de tierra, sin calles, no tienen agua, solamente una fuente ahí, pero todavía los pajaritos les llegan, las palomas les llegan a sus casas, y que si lo llevan a otro sitio, pues es muy problemático que lo tengan, y ahora sí lo tienen. Con nosotros el crítico de arte José María Moreno Galván. José María, ¿puede darnos su opinión acerca de esta experiencia de las pintadas de Portugalete? Sí, a mí me parece una experiencia realmente muy importante, no solo porque se trataría de la concebida experiencia de llevar el arte hacia la calle, sino porque en este caso, muy concretamente, parece como si hubiera algo así como llevar la calle hacia el arte, porque hay una serie de muchachos, empezando por Arcadio Blasco, el propio Lucio, una serie de gente que de alguna manera están ligados al barrio de Portugalete. Además, el propio cura de Portugalete, del barrio, es un tipo formidable, un muchacho joven, interesadísimo en hacer que toda esa experiencia, que haya una especie de intercambio, no solo a nivel religioso, sino a nivel de arte y de vida, que me parece fundamental e importantísimo. Ahora, en este caso, parece que se ha llegado a hacer hasta una copia del Guernica de Picasso. Me parece una idea magnífica y una idea espléndida, porque es una fórmula de acercamiento de algo que realmente parecería como mítico, que se vuelva a hacer o que se convierta en algo popular, vivido y llevado por mucha gente. Y sobre un libro, este que tengo en mis manos, y las experiencias que lo crearon, habla su autor, Carlos Pascual, de quien es también una guía secreta de Toledo en la misma editorial, Alborac. Paloma Chamorro y Carlos Pascual hablaron durante 25 minutos. Por las razones que he expuesto al principio del programa, este tiempo se ha visto radicalmente reducido. Otra vez hablarán lo que hoy les falta. Plumas de arcángeles, barro del que fue formado Adán, campanas que tocan solas porque en su fundición se introdujeron monedas de Judas, esculturas talladas por el mismísimo San Lucas y bronceadas posteriormente al sol del Mediterráneo, vírgenes con lazos de parentesco entre ellas y que practican la elegancia social del regalo, y miles, centenares de miles de milagros. Solo San Felicísimo contabiliza más de 45.000. Todo eso y mucho más encierra, para regocijo de todos ustedes, esta guía sobrenatural de España de Carlos Pascual. Todo eso y mucho más, y ya no es tan regocijante, encierra este pobre y sufrido país. Carlos Pascual, ¿cuáles son las pretensiones de esta guía? Creo que este libro puede servir de base para que posteriormente gente más
especializada en diversos temas, pues estudié precisamente esos modelos. Los antropólogos, los sociólogos e incluso pues, los economistas creo que deben de estudiar por qué se repiten ciertos modelos en ciertas zonas y cómo ha funcionado ciertos tipos de manifestaciones sobrenaturales, vamos a llamarlas así, pero creo que esto es un trabajo posterior, un trabajo de sistematización. Lo que yo he querido ha sido presentar la base, presentar los datos y que después alguien venga y lo sistematice y lo explique. De todo este recorrido sobrenatural por la península y por las islas, ¿qué seleccionarías como lo más peregrino? Encontrarte, por ejemplo, pues que se conserva en la Catedral de Valencia el cuerpo de uno de los santos inocentes, o que tienen reliquias personales de la Virgen o de Jesucristo en alguna catedral, o que están los manteles de la cena en Coria, nada menos, y desde el siglo VIII, ¿verdad? Cosas de este tipo, ¿verdad? También, por ejemplo, hay milagros históricos curiosísimos y muy famosos, como el milagro de Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada, como tú muy bien sabes. Creencias muy curiosas, como la de que a ciertos cristos les crece el pelo y las melenas en un determinado convento, y que la madre abadesa le corta las uñas y el pelo cada Jueves Santo. Cosas de este tipo, incluso tradiciones como la que tienen en Obanos, que el cura sujeta el cráneo de San Guillén y el alcalde echa vino para que toque el cráneo, y después ese vino lo beben y dicen que quita las penas del alma. Yo no sé si sería necesario el cráneo, pero así lo hacen. O San Miguel de Aralar, cuando lo sacan para que llueva en los campos, pues puede ocurrir que un día perfectamente soleado sale la gente con sus paraguas, sus impermeables, esto lo he visto yo, y preguntas, pero bueno, si hace un día espléndido. Dicen, no, pero cuando sale San Miguel a llover. Y efectivamente, cuando llegan a Pamplona o cuando vuelven al santuario, ha llovido por el camino. No falla. Y el tema de los castigos a los santos cuando no se portan como deben. Sí, esto también yo creo que es una de las cosas más curiosas dentro de lo más curioso del libro. Efectivamente, los fieles piden al santo que haga un favor, pero si el santo no lo hace, le castigan. Yo me he enterado de muchos sitios donde habían castigado al santo sin fiesta ese año porque el año anterior no había llovido suficientemente. Un año, y esto es un milagro muy famoso, a San Vicente Ferrer, por ejemplo, en Valencia, pues por algo así no le iban a hacer fiestas ese año. Entonces, a las 12 en punto de la noche en que comenzaba la festividad del santo, todos los carrillones y campanas de Valencia empezaron a tocar solos, con lo cual se dieron cuenta los ediles de que el santo quería su fiesta y no tuvieron más remedio que hacérsela. En otro sitio, por ejemplo, a un Santo Cristo, cerca de Miranda de Ebro, no digo el pueblecito para que cuando vaya por allí no me apedreen, ¿verdad? Pues al Cristo le pidieron que lloviera. Y claro, el Cristo hizo el milagro, vaya si llovió tanto que se inundó los campos, se arrasaron las casas. Entonces, como castigo, cogieron al Santo Cristo y lo tiraron al Ebro. Y otro caso, esto me lo contaba un amigo periodista de Valladolid, Emilio Salcedo, me contaba pues que él de niño había visto cómo en un pueblecito de León tenían a un Santo Cristo a la talla grande que había en el pueblo, en un cabezo cerca del pueblo, crucificado boca abajo, es decir, con los pies para arriba, ¿verdad? Y con una bacalada en la boca. Y el cura no pudo conseguir que quitaran aquello, y así le tuvieron varios días de muchísimo calor. Y era porque la gente aquella, con su mentalidad sencilla, pensaba que cuando el Santo Cristo tuviera sed con la bacalada en la boca, ya haría que lloviera. Este que podríamos llamar nuevo género de la guía no permite grandes profundizaciones, es más bien frívolo. Pero ¿no crees necesario un cierto análisis un poco más serio? Yo te propondría ahora algunos temas, vamos, no para llevarlo a cabo exhaustivamente, pero sí como pequeños puntos de meditación, si te parece. Sí, sí. Bueno, el primero podría ser analizar un poco la faceta del papel que juega aquí la ingenuidad popular, incluso con sus repercusiones en la conciencia colectiva. Sí. Bueno, para ir un poco por partes, yo creo que efectivamente la guía es una base frívola en el sentido de que no puedes más que presentar los hechos sin mayores comentarios y sin mayores profundizaciones. Sin embargo, como te decía antes, creo que esto es el paso previo y este paso no se había dado.
alguien tenía que darlo y me ha tocado a mí y lo he dado muy gustoso. Además, creo que los pasos subsiguientes deben de darlos gente más cualificada y cada uno desde su peculiar trinchera o zona de trabajo. Los antropólogos deben de estudiar estos fenómenos desde un punto de vista de la antropología, los sociólogos de la sociología, los folcloristas desde su punto de vista, etc. Pero lo que yo quería servir es la base y es lo que había que hacer. En cuanto a esto que me propones de decir qué posible... Unas pequeñas meditaciones, digamos, sí, y empezar por esto, por sí. La ingenuidad popular. Sí, creo que efectivamente la ingenuidad popular ha sido en cierta manera manipulada, aunque no directamente. En los casos en que directamente se ha manipulado, ha quedado enseguida al descubierto. Hay varios fraudes famosos, pero por su tosquedad esto queda inmediatamente al descubierto. Sin embargo, creo que hay una manipulación pasiva en el sentido de permitir que esto se produzca y que esto se produzca de una forma determinada y no con el distanciamiento crítico que supone una toma de posición cultural. Yo no sé si me explico. Creo que, por ejemplo, el sentimiento regionalista y de la tierra, al no poderse expresar por otras formas más directas, como podrían ser pues, la política o la cultural o la del idioma, se han parapetado muchas veces en este tipo de tradiciones que estaban arraigadas de manera que era difícil de desechar. Entonces me he encontrado con la sorpresa para mí muy agradable y que me ha facilitado mucho la tarea de que todas las cosas que recojo, prácticamente todas, vamos, están respaldadas por la autoridad de algún gran escritor o creador regionalista. Todas las cosas de Galicia, por ejemplo, pues tienen por detrás versos o romances o tradiciones versificadas pues desde Pondal a Curros Enríquez o Rosalía o La Pardo Bazán o Lamas Carvajal, es decir, absolutamente todos, o en Cataluña Mosén Cinto Verdaguer o Berceo por Rioja o Unamuno o Zorrilla, es decir, yo creo que todos han cantado cosas de su tierra y se han ese alma regionalista que no ha podido expresarse de otra manera se ha parapetado un poco en este tipo de cosas y ha expresado el sentimiento de la tierra a través de estas tradiciones. Creo que en este sentido efectivamente hay una manipulación de esta ingenuidad popular, una manipulación puesto que esto no permitía... Al permitir ese refugio, ¿no? en estos temas. Directamente puede en algunos casos haber habido también una cierta manipulación, sobre todo en determinados puntos. Qué duda cabe pues que todo el tema de Santiago, lo mismo que el tema del Pilar, lo mismo que el tema de Guadalupe, son unos modelos que se han mitificado porque era necesario para la cultura tener esos mitos religioso-patrióticos. Y yo no lo he hecho en el libro para que no se me echen encima los inquisidores, pero si vas a buscar un poco al fondo de estas cosas, te quedarás muy preocupado y muy asustado porque no hay mucho detrás. Es decir, que si vas a mirar, por ejemplo, a Guadalupe, el gran centro de la hispanidad, que tiene allí banderas de todos los países, etcétera, te encuentras con que el comienzo de aquello no fue muy distinto al comienzo de, por ejemplo, Garabandal o el Palmar de Troya, con una diferencia, que aquello ocurrió en el siglo XV, o en el siglo XIV, o en el siglo XIII, o antes todavía, y las cosas que ahora ocurren, pues enseguida están allí los periodistas, están los fotógrafos, y estamos en el siglo XX, en definitiva. Creo que esta, en algunos casos, es la única diferencia de muchos de estos puntos que se han mitificado, que se han exaltado por una necesidad espiritual, vital, pero que si lo miras fríamente, los hechos son así. Bueno, un caso claro de utilización, incluso de falsificación, como arma política, de principio a fin, es el de los plomos granadinos del Sacromonte, que fueron inventados para tratar de conseguir una cierta unidad religiosa y política. Exacto. Ese caso, por ejemplo, pues parece claro. De todos modos, como aquí intervienen más que, digamos, intereses, interviene el peso de una tradición de siglos, es muy difícil. Es muy difícil, por ejemplo, dilucidar exactamente qué es lo que hay detrás de Santiago de Compostela. Es muy difícil dilucidar exactamente qué es lo que hay detrás del Pilar.
los teólogos más serios procuran no hablar de ello. Yo, que ni soy teólogo ni soy muy serio, pues tampoco. ¿Te has tropezado en este recorrido con algún fraude notablemente grave? No muchos. No muchos, porque los fraudes realmente notables es muy difícil montarlos. Y los que... bueno, hay casos, por ejemplo, como Avín Romà, en la que se inspiró Berlanga para hacer los Jueves Milagro, que efectivamente era una falsificación. O este caso que te citaba de una virgen en un pueblo de Cuenca, a la que se había preparado todo el dispositivo para que la virgen llorara en determinadas condiciones y en determinadas ocasiones. Pero esto no es lo frecuente. Lo normal es que los protagonistas de los sucesos estén plenamente convencidos y autosugestionados de que aquello que ocurre es así. Entonces es difícil dictaminar que aquello sea un fraude. Habría que meterse ya en el terreno de la psicología, de la patología a veces, y en ese campo no hay cosas sólidas, no hay cosas firmes. Es una sugestión colectiva, es una alucinación, es simplemente un estado nervioso de los protagonistas. Esto es muy difícil de decir con certeza, tú sabes lo cambiante que es el campo de la psicología, y entonces esto hace que efectivamente yo no me haya tropezado con casos muy claros de fraude. Bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a terminar. Tenemos reciente el caso de una aproximación científica a un fenómeno irracional con una posterior, podríamos llamar, conversión. Es el del antropólogo Carlos Castaneda. ¿Te ha pasado a ti en algún momento algo parecido? ¿Has llegado a tener serias dudas en algún momento? Sí, no sé si desgraciado o afortunadamente me ha ocurrido algo así. Yo empecé quizá con una cierta frivolidad o con una cierta... como cierto tomármelo pues muy escépticamente, y me he encontrado con casos que realmente me han puesto la carne de gallina, porque aquello no tenía ninguna explicación, y hoy día, después de mucho pensarlo, sigo sin encontrar explicación a ciertos milagros que se han producido delante de mí, o que me han referido, o que yo he podido ser testigo de ellos. Entonces, sí, en cierto modo se ha producido este cambio de la posición, digamos, culturalista progre, que va a la caza del milagrito, ¿verdad?, a esta posición un poco más respetuosa, un poco más sensata y un tanto temerosa de que hay cosas que realmente no tienen explicación, y en este sentido creo que el libro refleja este cambio de posición mía. Es un libro no desmitificador, sino creo que en definitiva mitificador, con la sana mitificación que a veces es necesaria en la vida para seguir viviendo. De las limitaciones y de la función de la crítica teatral van a tratar ahora tres especialistas, tres estudiosos de teatro convocados al efecto por encuentros con las artes y las letras. Ricardo Domenech, Pablo Corbalán y Miguel Bilbatúa, que encauzará o moderará la mesa redonda. Tenía preparado para ustedes un artículo de John Fuster bien sabroso. Como muestra, bástenos esto. ¿Cuántos libros tendrá que leer un ciudadano para merecer el adjetivo de culto, o si se quiere, con el adverbio medianamente culto? Bien, pero aquí me despido para poder aprovechar al máximo la grabación efectuada hace 3 semanas sobre limitaciones y función de la crítica de teatro en España. Por supuesto, el espacio natural de la crítica como información es el periódico y el semanario, y el espacio natural de la crítica como investigación es el libro y la revista especializada, lo cual no obsta para que un investigador pueda tener una colaboración más o menos periodística en un diario, en un semanario, etc. Entonces, conviene deslindar eso. La verdad es que no está deslindado suficientemente, porque entre nosotros crítica teatral como investigación, auténtica investigación teatral, prácticamente no se ha hecho. Yo creo que en España tenemos una excelente tradición periodística, no solamente por Larra o por Clarín, también en nuestro siglo XX hay figuras muy estimables, Díez Canedo, Enrique de Mesa, etc. Es decir, que en el periodismo anterior a 1936 hay una crítica teatral excelente, una tradición excelente que viene desde el siglo XIX. Eso se interrumpe completamente después de la guerra, y ya desde 1939 vemos que los periódicos están monopolizados por un tipo de crítico que es, yo diría, es un crítico censor.
de cierto modo es un crítico censor, es un censor a posteriori, y algunos lo han sido también a priori, ¿no? Es un censor a posteriori que, más que informar, lo que está es dando un aval ideológico o por el contrario, está negando ideológicamente la pertinencia del espectáculo de que se trate, ¿no? Es, en todo caso, un crítico autoritario. Bien, yo creo que este es un tipo de crítico que no puede ya admitirse, ni en la derecha ni en la izquierda. El crítico no tiene por qué ser autoritario, el crítico no es un juez, el crítico es un testigo, simplemente. Es un periodista que informa de unos espectáculos, o es un investigador, pero nunca es un juez, ¿no? Claro, en las revistas semanales, lógicamente, la atención que se puede dedicar al teatro es más minuciosa, permite una intensidad intelectual mayor o una profundidad intelectual mayor, pero de todos modos yo pienso que debe ser dentro siempre de esa información. La investigación hay que hacerla en libros y además hay que hacerla de verdad, que es algo que hasta hace poco tiempo no se ha hecho en absoluto y ahora pues muy poca gente estamos tratando, digo tratando, solamente de hacer, ¿no? Has planteado otro problema muy importante, si el crítico es un juez, es un expendedor de certificados de buena calidad artística, ¿no? O, por el contrario, es un espectador más que expresa públicamente su opinión, que informa sobre lo que ha visto. Yo creo que este es un... Yo, particularmente, siempre le he tenido en mi ejercicio de crítico de periódicos, siempre le he temido autocalificarme de crítico. Me parecía la palabra demasiado grave para emplearla, y en esto coincido con Domènech, para emplearla en un ejercicio que desde la plataforma que significa un diario, pues suena a una graduación demasiado alta, ¿no? Entonces yo he procurado siempre, en fin, calificarme de comentarista, incluso de simple espectador. Es decir, el papel del crítico en el diario efectivamente debe ser un papel completamente informativo. Vamos, completamente informativo con unas apreciaciones naturales que es las que espera el lector. El lector no espera que se le dé cuenta de un estreno como se da cuenta de un crimen en un barrio. Hay que calificar de alguna manera aquello, pero esa calificación debe ser más como un comentario que le ayude al lector a invitarlo, a despertarle su curiosidad por la obra de alguna manera, y no hacer, como decía Domènech, no hacer un juicio tajante como un dios posesión de la verdad y de la mentira y de los errores y de las virtudes, ¿no? Entonces, la crítica debe comenzar por informar. Informar de qué clase de obra, quién es el autor, quién es no sé qué tendencia tiene la obra, y luego diluir al final a lo largo de todo el comentario, pues no sé, las virtudes o los defectos de aquella obra. En la revista ya esto sería un escalón superior, porque la revista ya va dirigida a un público que busca la revista en función de su especialidad. Como se busca una revista de automovilismo, pues se busca una revista de teatro. Y la busca un público que naturalmente está preocupado por estos temas. Entonces, la busca y no la puede encontrar. Eso es otro punto a tratar. Este es el abismo que ahora estamos atravesando. De podemos hablar un poco después, ¿no? Y luego, pues como decía Domènech, está la crítica, digamos, especializada, es decir, la crítica científica, que se expresa en el libro y que se expresa ya en la revista minoritaria que va dirigida a otro público que ya no es el público que va a los teatros, es otro público, es el público estudioso de la historia de la literatura. O de la historia del teatro. ¿Cómo? O de la historia del teatro. O de la historia del teatro, bueno. Historia del teatro como historia de la literatura. Sobre las revistas, creo que merecería la pena que hiciéramos una breve mención en lo que tienen de esfuerzo crítico en la historia del teatro español de estos últimos años. Creo que deberíamos mencionar
a Primer Acto como revista que verdaderamente ha significado una aportación crítica muy sobresaliente dentro de un panorama periodístico que, como vosotros sabéis bien y muchos de nuestros espectadores saben, ha sido tan difícil y tan limitado por mil obstáculos. Y en este sentido pienso que desde el punto de vista de la crítica teatral lo que hemos hecho en la revista Primer Acto ha venido a ofrecer una perspectiva diferente de la crítica oficial o paraoficial que se ofrecía en los periódicos. Esa situación de una crítica muy reaccionaria y oficializada en la prensa ya no es actualmente la que existe. Realmente se advierte en estos últimos años un cierto cambio en las secciones críticas de los periódicos. Pero en años anteriores, y con alguna excepción muy aislada, como es el caso de Pablo, por ejemplo, que a mí me parece un ejemplo y un modelo de crítico de periódico, pienso que en general lo que predominaba en la prensa era ese tipo de crítica que hemos dicho. Y frente a ella, Primer Acto, como revista especializada, proponía otra visión diferente. Lo mismo podemos decir de una revista como Pipirijaina, que ahora va a salir en una nueva época y yo pienso que con mucho por venir, ¿no? Ya en cuanto a revistas más especializadas, tal vez merezca la pena que recordemos también la revista Estreno, que hace la Universidad de Cincinnati, revista semestral, pero especializada en teatro español del siglo XX. Todos los trabajos que allí se publican siempre sobre teatro español del siglo XX. En fin, y alguna más que seguramente me olvido. Lloric, en Barcelona, estudios escénicos, muy importantes, estudios escénicos. Antes de Primer Acto, y quizá hubo como un antecedente, fue Teatro, que la editaba la librería Alfil. Alfil, ya me acuerdo. Es una revista teatro desigual, pero interesante como... Sí, como documento de época, de aquel momento. Como documento y se publicaron algunas obras interesantes. Sí. Allí se publicó Aventura en lo gris de Buero Vallejo cuando se había prohibido el estreno de Aventura en lo gris. Es decir, que en aquellos años 50 fue interesante la revista Teatro. Ahora, hoy se nos caería de las manos, esa es la realidad, pero para estudiar el teatro de esos años es interesante, ¿no? Volviendo un poco atrás, yo quizás diría que la función del crítico debería ser, en un primer momento, ver si la obra tiene una coherencia interna, es decir, analizar la coherencia interna de los distintos elementos que integran el espectáculo, ver qué significan estos elementos y, a partir de ahí, únicamente situar ese conjunto de elementos respecto a la situación general del país, a la situación ideológica en el cual se enmarcan, etcétera, etcétera. Es decir, no sería tanto valorizar la obra desde una perspectiva ideológica determinada, sea de derechas o sea de izquierdas, y en ese punto estaba de acuerdo con lo que decía Ricardo Domènech, pero sí ver, en primer lugar, los distintos elementos, tanto gestuales como de palabra, como de puesta en escena, etcétera, qué significan, porque yo creo que tenemos una crítica que se fija más en la obra literaria que en cómo la obra literaria está puesta en escena, es decir, da más importancia al significado de la palabra que al significado del gesto, cuando muchas veces y siempre el gesto tiene un significado y muchas veces es más importante o dice más que la propia palabra, que el propio texto, y situar esa coherencia interna, en el caso de que la hubiera, dentro de unas coordenadas culturales, ideológicas más amplias. En este sentido yo plantearía la cosa así. El teatro es una relación de dos. Hay un escenario y hay una sala. Desde el momento que definimos al crítico como un testigo, podemos incluso decir que es un voyeur, ¿no? Es un testigo de una relación de dos. Y por tanto tiene que dar cuenta, y para dar cuenta tiene que darse cuenta de esa relación. Claro, es muy interesante y tal vez un poco obvio, pero conveniente recordarlo. El sujeto de la representación es el público, es el espectador. Cuando desde un escenario se ve la sala teatral, se advierte cómo allí está verdaderamente toda la sociedad. Está toda la sociedad en una imagen reducida, como una fotografía que achicamos. Está toda la sociedad, incluso está exasperantemente clara su jerarquización.
en sus distintas capas, como capas geológicas, las distintas localidades teatrales nos revelan impúdicamente esa jerarquización de la sociedad. Y lo que tenemos allí es una imagen reducida. El público no es un conjunto de individuos, sino que realmente es una imagen reducida de la sociedad. Por otra parte, el escenario para ese público se presenta como algo muy simple en apariencia, pero enormemente complejo y mágico. El escenario, se ha dicho alguna vez, es como un sueño que sueña el espectador. El espectador compromete toda su imaginación, como comprometemos toda nuestra imaginación en un sueño, y en virtud de ello es verosímil la representación teatral. De tal manera que eso que ocurre en el escenario es algo que afecta a las zonas más profundas de los espectadores. Es un sueño colectivo, y el por qué existe la necesidad del teatro desde que este arte se inventó en el siglo V antes de Jesucristo, nos lo demuestra el hecho de que en ese escenario, como en nuestros sueños, los espectadores están proyectando sus angustias, sus frustraciones, sus temores, sus esperanzas, como en un sueño. La representación teatral es una manipulación de la realidad, una manipulación interesada, incluso a veces descarada de la realidad. Y por tanto, el crítico que en la medida de lo posible, no de un modo absoluto porque eso no sería posible, pero sí en la medida de lo posible, tiene que salirse fuera, tiene que ver desde fuera esa relación de dos, ha de dar cuenta de ese sueño. Ha de dar cuenta de qué está ocurriendo realmente en el alma de su pueblo, qué está ocurriendo en su sociedad, etc. Claro, el estudio de este fenómeno tan complejo que es el teatro obliga a una utilización de metodologías muy diversa. Si nos atenemos únicamente al escenario, con eso solo necesitamos una metodología de crítica literaria, porque el teatro es un texto literario y por tanto tenemos que ser críticos literarios. Pero además el teatro es un fenómeno plástico y por tanto tenemos que ser críticos plásticos, tenemos que juzgar la representación como las artes plásticas. Esto sí, contar con la intervención de otros elementos que pueden estar presentes en una representación, como la música, etcétera, etcétera. Luego, el crítico tiene que conocer la técnica de la interpretación y tiene que comprender el trabajo del actor, por supuesto, del escenógrafo, del director de escena, etc. La representación teatral es un conjunto estructural de todos estos elementos y como tal conjunto, como tal estructura, es superior al texto literario, por supuesto, ¿no? Pero ya solamente para analizar lo que es el escenario, el crítico tendría que tener todos esos recursos metodológicos. Por supuesto, para estudiar la sala y la relación del público con el escenario, el crítico teatral tiene que ser un sociólogo, ¿no? Quiero decir con todo esto que como el crítico no puede ser evidentemente todo eso y tiene que acotar un terreno de actividad para profundizar realmente en él, el planteamiento es muy claro. En el periodismo lo que se hace es informar. Un periodista informa de la actividad política, social, etcétera, sin ser un sociólogo ni ser un investigador. No tiene por qué serlo. Y por lo tanto, el crítico en la prensa diaria y en los semanarios lo que tiene que hacer es informar del espectáculo teatral con sus propios recursos, con su propia metodología de periodista. En cambio, el investigador tiene que asumir la complejidad de profundizar en ese fenómeno y por lo tanto tiene que acotar terrenos. Puede hacer un estudio formalista atendiéndose únicamente a los símbolos del escenario, ¿no? O puede ir más allá, puede hacer una antropología estructural analizando los mitos que propone el escenario, en fin, muchas cosas más, ¿no? Pero lo que yo pienso es que esa acotación, esa limitación, tiene que producirse en el terreno de la investigación, no en el de la información periodística, que debe ser global, evidentemente. Pero, mira, Ricardo, el cambio operado en el teatro desde hace, en España, por ejemplo, pues más o menos 15 años, en donde hemos pasado de un teatro, me refiero al teatro español, no a las traducciones o adaptaciones extranjeras. El teatro era absolutamente tradicional. Entonces, los problemas plásticos apenas se proponían en el escenario. Es decir, no había ni propuesta de escenografía. Es verdad. No había, todavía no se había inventado aquí el director. O se había olvidado que se había inventado, porque antes de la guerra, pues recordemos, por ejemplo, a Cipriano Rivas Cherif como un director
destacado de aquel tiempo. Pero en general nadie dirigía las obras, las dirigía la primera actriz o el primer actor. Y entonces estos problemas que ahora vemos tan claros y que ya se están planteando en nuestros teatros, y de qué manera, ¿no? Donde hay problemas de dirección, problemas plásticos, problemas coreográficos, problemas simbólicos, problemas musicales. Estos días hemos visto un musical en donde había una serie de problemas que eran insospechados hace 20 años, porque hace 20 años un musical no tenía, bueno, y todavía lo hay musicales españoles que no te plantean ningún problema más que los de las plumas de la señorita que baja por la escalera, de estilo Moulin Rouge. Pero ahora esto ha cambiado. Es decir, hay una multiplicidad de elementos que coinciden y que crean la obra teatral. Entonces, desde ese punto de vista, el crítico de periódicos ya ha dejado de ser, o debe dejar de ser, el mero informador en el sentido limitativo de la palabra. Sí, por supuesto. Es decir, ya el crítico de periódico se le exigen unos conocimientos y hasta una especialización. Naturalmente, no es la especialización de universitaria, ¿no? O de institutos especializados para el estudio del fenómeno teatral, pero ya el crítico se ve forzado por la propia representación, por el propio espectáculo, a superar sus límites de mera presentación de la noticia teatral. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, incluso esta idea yo la llevaría más allá y en realidad al periodista actualmente se le exige en todos los órdenes una competencia y una especialización. Bueno, esto también Tal vez en España esto esté todavía empezando. No, pero ya creo es lo mismo, ya en cualquier otra rama del periodismo, claro, ya pues se ha impuesto la especialización. Claro. Y en eso de acuerdo completamente. Ahora, nunca el crítico de teatro en un periódico tiene que pensar que ha de ir más allá, porque el error que a veces algunos críticos de buena fe cometen cuando escriben reseñas de estrenos en los periódicos es tratar de demostrar que saben mucho, ¿no? Sí. Dar un tono culturalista Sí. a sus críticas. Sí. Y hoy en algunos periódicos se lee una crítica y la crítica empieza, pues no sé, en Esquilo o en Sófocles, y Sí. es toda una historia del teatro que se resume en 3 folios iniciales donde el crítico demuestra que sabe algo de la historia del teatro. Eso le Claro, llamaba Sánchez Maza la culturita. La culturita, pues es verdad, porque es una apariencia, ¿no? Es una cultura de las apariencias, ¿no? Una apariencia de cultura mejor. Entonces, claro, esto no tiene sentido en un periódico, no hay por qué hacer eso. La verdadera investigación hay que hacerla en los libros. Y por otra parte, eso no quiere decir que sea superior. Pero yo no pienso que el hecho de escribir libros sobre teatro sea una actividad superior a escribir críticas en los periódicos. Yo no lo creo. Son 2 actividades complementarias. Completamente. Sí. Estoy de acuerdo completamente. Vamos a...